Hola, muy buenas tardes. El segundo tema del día de hoy son derechos y deberes en el Sistema General de Seguridad Social en salud. Vamos a mencionar solo algunos que considero los más importantes. Es bueno que tengamos en cuenta que esta es lo que la norma dice que son nuestros deberes y derechos. De pronto alguno de ustedes va a decir o va a pensar que eso no se da, que a tal persona le vulneraron un derecho, le violaron un derecho, y tienen toda la razón. Lamentablemente el sistema de salud en Colombia no aplica toda la normatividad que debería, y en muchos casos vemos cómo a las personas se les están vulnerando los derechos. Sin embargo, es nuestro deber mostrarles la normatividad y qué es lo que dice la ley de cómo se debe dar esos derechos. Uno de ellos dice acceder a los servicios sin que se le pongan trámites administrativos adicionales a la ley. En esto ha avanzado mucho, por ejemplo, con la normatividad, la ley transaccional. ¿Qué me dice esa norma? Ley de afiliación transaccional dice que, por ejemplo, cuando uno se va a afiliar a una EPS, uno lleva los papeles por una sola vez, cuando te vas a afiliar por primera vez, y eso lo ingresan a una plataforma. Cuando requieras retirarte, cambiarte de EPS o irte a otra entidad, los papeles ya van a estar ahí, van a estar escaneados, no tienes que estar presentando y presentando cada vez documentos diferentes. Otro de los derechos es que en caso de una urgencia sea atendido de manera inmediata sin que se le exijan documentos o dinero. En esto la prestación del servicio en Colombia sí ha mejorado porque anteriormente se negaba mucho la atención del paciente y ocurrió lo que de pronto algunos de ustedes han escuchado como el paseo de la muerte, que no recibían a un paciente y lo remitían de un lugar a otro y que muchas veces el paciente fallecía. Veíamos videos que, por ejemplo, las maternas teniendo su bebé afuera, en un taxi, que no lo querían recibir, que murió en la ambulancia. Gente, la normatividad se ha tornado un poco más benevolente con este tipo de situaciones y establece que la atención inicial de urgencias es obligatoria en todo el territorio nacional. ¿Qué significa esto? Que a nosotros nos tienen que atender cuando lleguemos por urgencia a una institución sin que nos pidan la cédula o dinero. Eso no significa que la atención sea gratuita. La atención inicial de urgencia como tal es obligatoria y te tienen que atender, pero ya una vez estabilizado el paciente, lo más probable es que los funcionarios de la IPS te soliciten la documentación, y obviamente una de las obligaciones de uno como usuario también es aportar dicha documentación. Hay una prioridad para la atención en los menores de 18 años. La Constitución Política de Colombia en el 91 establece la atención prioritaria para todos los menores. Entonces, prima la atención de ellos sobre las de los demás. Eh, Como cotizante que le paguen las licencias, las incapacidades médicas, eso lo vemos en afiliación, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy afiliado a una EPS, cumplo con los requisitos, yo tengo derecho a que me paguen esa licencia y esas incapacidades. Dice que se le informe dónde y cómo pueden presentar quejas o reclamos sobre la atención de salud prestada. Eso lo vamos a ver nosotros en este módulo cuando vamos a hablar de el buzón de sugerencias y cómo se debe dar el trámite. Todas las entidades tienen que tener los mecanismos adecuados para que nosotros podamos instaurar una petición, una queja, un reclamo. Generalmente se hace en el buzón de sugerencias. Sin embargo, ahora con la tecnología, la gran mayoría, si no es que todas las EPS tienen su página, y por medio de la página web uno también puede iniciar una petición o hacer algún reclamo, alguna queja. Otro dice recibir durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica posible. Ahí está hablando entonces de la calidad en la atención. También veíamos que anteriormente de pronto se daba que tal vez el cuerpo médico no era el más humano como para tratar a las personas, o a veces los tratan de una forma déspota. Eso se ha trabajado mucho con el personal asistencial. Inclusive cuando lleguemos a un tema de la segunda, de finalización de la unidad uno, donde vamos a hablar de la bioética, también hablamos entonces de cómo se da esa atención de los pacientes, cómo será la forma en que los médicos deben dar cierta información. A veces son muy
bruscos a la hora de decir de pronto información tan trascendental para el paciente como por ejemplo que tiene un cáncer o que su estado es crítico para el paciente y para la familia. Eso también se le ha trabajado mucho con ese personal médico, al igual que otro de los derechos que es recibir un trato digno. Eso se ha trabajado mucho con el personal porque las personas se quejaban, los usuarios se quejaban mucho de este tipo de tratos. Este es pues un pequeño resumen de cuáles son los derechos que tenemos como usuarios del sistema de salud.